Le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores en quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Daniela Melo León, quien es abogada consultora del Centro Jurídico Internacional, para hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado con la consulta popular y la revivida reforma laboral. Le doy la bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Juan, gracias por la invitación. Perfecto, Daniela. Quisiera que arrancáramos esta entrevista hablando un poco de lo que pasó con esta consulta popular, por qué fue tan eh, caótica desde un principio y por qué no terminó aprobándose en el Senado y qué viene ahora. Muchas gracias. Sí, pues digamos que lo que tenemos que tener en cuenta en principio es que estamos frente a un mecanismo de participación que se pretende aprobar en este caso, que sería pues la consulta popular y que pues es un mecanismo que no es tan común, ¿sí? Digamos que la experiencia que hemos tenido con estos mecanismos de participación, como lo fue de pronto el plebiscito, pues es que es muy controversial, ¿sí? Entonces, en este sentido, sí hay que tener en cuenta que al momento de generarse esta, pues en un caso, generarse la aprobación del mismo, pues podría generar bastantes controversias. Ahora bien, el tema que también se va a tocar, que se pretende tocar o se pretendía tocar con esta consulta popular, es en relación a el tema de las condiciones laborales que van a regir para los ciudadanos en Colombia y también pues que estos derechos que podrían llegar a adquirir estos ciudadanos pues van a tener una repercusión para las empresas y van a tener unas obligaciones económicas que pueden ser perjudiciales también en cierto punto o pueden recargar como la responsabilidad que ellos tienen, que pues ahorita digamos que no es tan o se tiene, pero pues puede llegar a ser mayor, ¿sí? Entonces, en este punto, que es importante tener en cuenta que, pues, se hundió perdón, se hundió el tema de la consulta popular porque, pues, esto se tiene que pasar primero por aprobación del Senado y en este caso hubo una votación demasiado reñida, fueron 49 votos a favor, en contra y 47 a favor. Entonces, sí estuvo bastante reñida precisamente por el tema tan controversial que puede llegar a ser tanto pues en la consulta popular como los temas que se iban a abarcar en la misma. Y que terminó siendo curioso porque casi que los voceros del gobierno, o, pues aliados o el mismo ministro Benedetti se mostraban muy confiados en la aprobación de la consulta, ¿no? Claro, claro que sí, pues porque se tiene como muy, o sea, hay aspectos muy favorables en esta consulta que pueden ser pues muy favorables para toda la ciudadanía, para la clase, digamos que trabajadora colombiana. Sin embargo, lo que te digo, es un pro y un contra para muchas cosas, entonces por eso es que considero yo que estuvo tan reñida la votación. ¿No? Y ahora se volvió a abrir un debate interesante que es la reforma laboral como tal de lleno. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Qué afectaciones también puede traer en dado caso que se apruebe? Bueno, digamos que como tal, eh, existe la posibilidad de que pueda generarse un nuevo replanteamiento de la reforma, de la reforma laboral, pero pues tenemos que tener en cuenta que primero tiene que pasar por todos los debates, ¿sí? Tiene que volver como, o sea, desde el inicio y tiene que generarse, digamos que tiene que ingresar por otra comisión, que en este caso sería la comisión cuarta, y desde ahí pues generar todos los debates a que haya lugar, que nos establece la norma, y pues digamos que dependiendo de cómo se genere la reforma de esta nueva propuesta que se generaría, pues se entraría a verificar la viabilidad de la misma, ¿no? Entonces ya de pronto tener un poco más de, porque pues la reforma que se hundió en un principio era bastante pro trabajador, entonces de pronto sí hay un equilibrio entre las cargas que se puedan generar. Adicional a esto, pues también tendría que ser en tiempo récord, atendiendo a que este periodo legislativo termina ahorita el 20 de julio, entonces pues tú sabes que estamos a menos de 2 meses de que esto suceda, entonces tendría que ser en tiempo récord que se pudiera llevar a cabo pues todos los debates y pues la aprobación de la misma. ¿Y qué pasaría si no se logra llevar a cabo todos los debates, si no se logra llegar a un buen término al término del 20 de junio, que es la fecha máxima para la aprobación? Digamos que tiene que terminarse todo el proceso de debates hasta que llegue pues al respectivo fallo presidencial para que pueda salir, digamos que del Congreso y pues ya regir como tal, como ley
para pues toda la ciudadanía. Entonces, si no se cumple con todo este procedimiento que nos establecen las reformas, las leyes estatutarias, pues claramente que no tendría validez ni vigencia esta reforma. No deja de ser curioso que el Senado haya revivido una reforma que hace tan solo 2 meses había hundido, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esas decisiones? ¿Por qué se tomó esa decisión directamente? ¿Y qué implicaciones puede tener para el mundo laboral en Colombia que se haya revivido como tal la reforma? Siento yo que es algo muy estratégico, siento que tiene muchos tintes políticos, porque pues así como hay una gran parte de las, digamos que de los partidos políticos que están a favor de esta reforma y del contenido de la misma, pues siento que el hecho de pronto en un principio haber generado, pues digamos que el rechazo de la misma, ellos como que quieren dejar planteado en cierta medida o digamos que ante la ciudadanía que pues si bien en cierto se hundió, no quiere decir que de plano se rechace una reforma social como es pues esta, la laboral, para que se puedan generar o mejorar las condiciones laborales en un futuro. Y pues en efecto, como dejar planteados de que si bien no se aprobó, pues no se cerró la posibilidad total de que pueda haber una reforma más adelante. ¿Y será que sí hay viabilidad para que esta vez sea aprobada la reforma o será que simplemente es un gancho político como para desviar la atención de la consulta? Siento que es muy subjetivo. Siento que es muy subjetivo de llegar a decir hay alta probabilidad, no hay alta probabilidad, porque lo que te digo, juega un papel muy importante. Primero, el tiempo, que el tiempo es muy reducido, que ahorita estamos manejando. Y como segunda medida, pues aún todavía, si tú te das cuenta, nomás en esta votación para que se pudiese llevar a cabo la consulta popular fue muy reñida. Entonces, esto quiere decir que aún las opiniones están muy separadas y pues esto hace que sea difícil también que sea ágil el tema de la tramitación de los debates. Entonces sí es muy subjetivo entrar a decir, no, es más, puede ser más viable o no puede ser viable. Daniela, y hay un punto importante que se ha tocado a lo largo de los debates de la reforma y los debates de la consulta, y es las afectaciones para las empresas directamente, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas. ¿Realmente este tipo de reforma o este tipo de cambios a la estructura laboral en el país puede afectar a esas empresas? Lo que sucede es que, pues así como nos trae muchos derechos para los trabajadores, digamos que muchas garantías, digamos, mucha estabilidad en lo que respecta a la consolidación de las relaciones laborales, pues esto hace que se genere también una obligación mayor, una carga adicional, digamos que a las compañías, que de pronto si son multinacionales o si son empresas que ya están bastante consolidadas dentro del mercado, pues no sea tan grande la repercusión que pueda llegar a tener estas nuevas obligaciones. Lo que, pues en caso de las pequeñas y las medianas empresas, que muchas veces la carga de la nómina pues es bastante importante y bastante fuerte para ellos, pues agregarles de pronto algún otro tipo pues de carga puede llegar a ser perjudicial en un eventual caso de que pues, llegue a surgir esta reforma laboral. Y algo que pasa mucho también y que es casi que una constante queja ciudadana es que muchos de los cambios que se aplican en el legislativo, en el Congreso y demás, después no se ven reflejados en las empresas. Digamos, por poner un ejemplo, el tema de la reducción de horas que ha venido aplicándose ya hace un par de años. Hay personas que todavía indican que ese tipo de cosas no han cambiado y que siguen iguales. ¿Cómo puede haber un mecanismo ahí de defensa para el trabajador también y poder defenderse ante de pronto esas medidas que no se toman? Pues es que digamos que los mecanismos siempre han estado, que es pues claramente en primera medida el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo pues tiene el acceso a que todos los trabajadores y también las empresas, todos los trabajadores puedan acudir al mismo y hacer las respectivas quejas o las respectivas denuncias en relación al no cumplimiento de estas prerrogativas, de estas leyes, de estos decretos que se están generando. Entonces pues claramente si algún trabajador se siente vulnerado, que no se está cumpliendo con sus derechos, pues puede acudir ante un inspector de trabajo. Y pues ya también se tiene la otra instancia, esta sería una instancia administrativa y también se tendría la instancia judicial, en la cual pues también puede acudir ante un juez laboral y que pues él también genere o declare los incumplimientos que pueda llegar a tener la empresa y pues genere las respectivas
sanciones a que haya lugar para la compañía. Entonces, siempre los mecanismos han estado. Lo que pasa es que muchas veces hay falta de conocimiento por parte de los trabajadores que no saben cómo, que tienen todas estas herramientas a la mano para poder pues iniciar las respectivas acciones a que haya lugar. Pero pues en un principio y se partirá siempre de que si la ley está, pues es para cumplirla y pues las empresas están obligadas y están supeditadas a estas nuevas normativas, claramente. ¿Y hay una especie de auditorías que se hagan directamente con las empresas para validar la aplicación de estas normativas? Digamos que ese es un papel que cumple el Ministerio de Trabajo, que es estar revisando, digamos, que las empresas cumplan y en caso de que ellos generen una alerta o a ellos llegue alguna alerta respecto a alguna empresa que no esté cumpliendo, pues claramente se va a iniciar la respectiva investigación y pues en caso de encontrarse las respectivas falencias, hacer pues las sanciones o imponer las sanciones a que haya lugar. Y ya también para irle dando como conclusión al pequeño análisis que queríamos hacer aquí desde quienique.com, centrándonos otra vez ya directamente como en la reforma y lo que fue la consulta, ¿cómo se ve el fomento de empleo en el país con toda esta turbulencia política a nivel laboral que hay? ¿Es viable que la gente fomente empleo? ¿Es viable montar empresas? ¿Es viable que la gente tenga sus emprendimientos? Digamos que ahorita al, al generar o al suscribir un contrato laboral, uno como empleador y como empresa, pues sí adquiere bastantes compromisos con el trabajador y pues es algo que pues no es un secreto para nadie, ¿sí? Tener trabajadores pues implica ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones respecto del trabajador. Claramente, si en algún eventual caso se llegase a aprobar esta reforma laboral como estaba, digamos que con todas las garantías que se podían tener pues, para los trabajadores en su momento, pues sí podría llegar a tener una repercusión en cuanto a pues el personal que actualmente tienen las empresas, podría llegar a verse de pronto un poco las empresas obligadas a reducir de pronto el personal. Entonces, lo que te digo es muy subjetivo realmente lo que pueda pasar, pero atendiendo a que actualmente es una responsabilidad muy grande tener trabajadores, pues si se llega a aprobar la reforma, pues sería mucho más grande la responsabilidad. Bueno, antes de terminar, también es que me surgía una duda y es un comentario que pasaba con los contratos de aprendizaje también, que se escuchó mucho desde que se propuso la consulta popular, y era que los aprendices del SENA ya tenían un contrato de aprendizaje, que no había que modificarle nada, pero aún así la consulta popular estaba buscando hacerle una inclusión de un contrato de aprendizaje que la oposición decía que ya existía. ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo es ese modelo de contrato? ¿Qué hay detrás de ese contrato como tal? Digamos que actualmente el contrato de aprendizaje, si bien es cierto, no es un contrato laboral propiamente dicho, es una modalidad que se establece en la cual el aprendiz tiene como objetivo aplicar los conocimientos teóricos que se adquirieron al momento en la fase teórica y pues aplicarlos pues digamos que en las compañías en las que se vinculen. En este caso, pues sí existe ese contrato y sí existen ciertas obligaciones, sin embargo, no se genera como tal la vinculación eh, como tal laboral con el aprendiz a la empresa, ¿sí? Lo que busca o dentro de las preguntas que se planteaban en la consulta popular es que este contrato se configurara como tal como un contrato laboral, generando pues mayores obligaciones para la empresa respecto de estos aprendices. Entonces, digamos que es como que en este momento existe la figura, pero como tal no es un contrato laboral propiamente, sino que hace parte o está, digamos que dentro del ámbito, y de hecho el Código Sustantivo lo establece, pero como tal no es un contrato laboral. Perfecto, Daniela. Desde Quienique te queremos dar las gracias por el espacio, por este análisis que le podemos hacer a la situación de los trabajadores en Colombia que se viene ahora con la reforma, con la caída de la consulta y extenderte la invitación también a futuros espacios que podamos tener. Claro que sí, con todo gusto. Cuando quieran, tenemos otra charla. Ah. Perfecto. Y a todos nuestros seguidores, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en YouTube como quienique.com.